Bueno, antes del mensaje, déjeme platicarle algo. Todos tenemos que hacer planes todo el tiempo. ¿Por qué manda a sus niños a la escuela? Porque tiene el plan de que ellos crezcan, terminen una carrera, sean gente de bien, trabajen. Planes. Creo que no hay una persona que pueda sobrevivir sin hacer planes. Algunos son planes a futuro, otros hacen planes de inmediato. Por ejemplo, la hermana se levanta y dice: ¿qué voy a hacer hoy? Hace planes. Voy a lavar, voy a planchar, voy a ir al mercado, voy a hacer de comer. Planes. Usted tiene sus planes a corto y mediano plazo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestros planes se derrumban? ¿Qué pasa? Y ese es el tema de esta noche. Cuando mis planes se derrumban. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 17. Por favor, le invito que cuando lo encuentre en su Biblia se ponga de pie para que leamos y oremos. Y ahí en casa, hermano, léalo también. ¿Qué hacer cuando mis planes se derrumban? Dice Lucas 24, 13 al 17. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Todos el 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Padre, te doy gracias porque en esta noche tú tienes una palabra para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Varios han hecho el esfuerzo de venir con todos los cuidados necesarios para estar aquí en tu casa de oración. Algunos están desde su hogar conectados con nosotros en espíritu y a través de alguna red para escuchar esta palabra. Mi Dios, cumple lo que está escrito. Así será mi palabra, dices tú, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para lo que la envié. Haz lo que tú tienes programado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Planes. La joven hace planes cuando el joven le enamora, le propone matrimonio y están entusiasmados para hacer sus planes de boda. Se casan y al poco de casado resulta que el hombre no es lo que había aparentado cuando eran novios. O la mujer, cuando se casa, el novio se da cuenta que no es lo que él esperaba que fuera. Y se derrumban sus planes. Se vienen abajo los planes. El año pasado, muchas personas
hicieron grandes planes a principio de año y resulta que se cierran los comercios y tienen que quedarse sin trabajo. ¿Qué hacer cuando nuestros planes se derrumban? ¿Qué hacer cuando por alguna circunstancia lo que tenía planeado ya no se llevó a cabo? Es triste, hermanos. Tuve la oportunidad de impartir aquí una serie de estudios sobre el señorío de Cristo. Me encanta hablar del señorío de Cristo. Y una iglesia en México que me invitó para que yo diera la serie completa en 2 días. Son 7 estudios, 4 un día y 3 en el otro. Y créame que yo estaba bien ilusionado. Preparé mis diapositivas, preparé todo listo. Y 8 días antes me dan el resultado positivo COVID. Con qué tristeza tomé el teléfono. Mis planes se derrumbaron. Mi programa de predicar se derrumbó. Hablé y dije a la congregación de hermanos, disculpen, no voy a poder. ¿Qué hacer? Tengo esta noche, y espero que sus oídos estén más en el mensaje que en la lluvia, algunos puntos de alguien en la Biblia que sus planes se le derrumbaron. Comienzo con la historia de los discípulos. Estos varones, 12 hombres en la Biblia, todo estaba bien. Algunos eran pescadores, otro era cobrador de impuestos, tenían sus oficios, pero de repente conocen a una persona, que hacía milagros, Jesús. Sus palabras eran palabras de poder, sus palabras tocaban los corazones y ellos dijeron: este es el Mesías, Él es el Mesías, a Él debemos seguirlo. Tanto que dejaron todo. El apóstol Pedro dice ahí en Lucas 18:28 que le dijo, entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Tenían la ilusión de que se iba a formar un nuevo reino y que ellos iban a participar en ese reino. Por eso dice Pedro: hemos dejado todo y te hemos seguido. Nuestros planes es seguirte a ti, es formar parte de ese reino. Pero ¿qué pasó? Una madrugada todo se derrumbó. Ellos lo andaban siguiendo, andaban con él todo el tiempo, pero de repente viene una turba, dice Lucas 22:47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Todos sus planes se vinieron abajo. Lo que ellos esperaban, ¿cómo? Pues él va a ser nuestro rey, y ahora lo llevan detenido. Al fin lo crucificaron, murió. Estos 2 discípulos de que nos habla la Biblia que leímos, dice el versículo 15, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Hablaban y discutían entre sí. ¿Qué quiere decir? Que seguramente ellos iban platicando. Pensábamos que íbamos a formar parte de este nuevo reino, pero se acabó, terminó. Nuestros planes se derrumbaron.
Es más, dice que cuando ellos van caminando, Jesús se acercó a ellos. Número 2, la presencia de Jesús llegó con ellos. Caminaba con ellos, pero era tanta su decepción que no le conocían. Mire otra vez los versículos 15 y 16. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús se acercó y caminó con ellos. Ellos iban tristes, ellos iban llorando. Y mire, Jesús va caminando con ellos, porque Él ha prometido no abandonarnos. Ha dicho en su palabra que nos va a acompañar aunque nosotros estemos llorando. Dice el Salmo 91, 15, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Los discípulos van caminando llorando y Jesús va con ellos, pero ellos no le conocían. Estaban llorando, sus ojos llenos de lágrimas impedían que vieran con claridad quién era el que les iba acompañando. En Jeremías capítulo 1 versículo 8 también Dios dice lo mismo: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En ese momento de angustia, en ese momento cuando tus planes se han venido abajo, hermano, es cuando Jesús ha estado presente, pero tus lágrimas impiden que lo veas. Tu tristeza, tu dolor impiden que lo veas. Jesús se acerca a ellos y les dice, ¿qué es lo que van platicando? ¿Y por qué están tristes? Ahora, la respuesta a estas dos preguntas nos refleja lo que había en el corazón de estos discípulos. Mire, número 3, la opinión de los discípulos acerca de Jesús. Jesús preguntó, ¿por qué están tristes? Ellos respondieron, y quiero que ponga atención a la respuesta que dieron estos discípulos. En el verso 19 dice, entonces Él les dijo, porque dijeron, es de las cosas que acaban de pasar. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire otra vez el texto, por favor, véalo ahí en la pantalla. Dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. A mí me llama la atención, hermanos, que ellos dijeron, venimos hablando de Jesús poderoso delante de Dios y del pueblo. Pero ¿por qué no dijeron su opinión de ellos? ¿Por qué no opinaron lo que para ellos significaba Jesús? Porque sus planes se habían derrumbado, porque sus proyectos se vino abajo. No, de Jesús era un hombre poderoso delante de Dios y delante del pueblo. Estaban decepcionados. Mire su decepción en el verso 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esta palabra refleja su decepción. Esperábamos, creíamos
Teníamos la esperanza que Él era el que iba a redimir a Israel, pero nuestros planes se vinieron abajo. Es más, ya hace 3 días que pasó esto. Esperábamos, creíamos que Él era. Sus planes se vinieron abajo. Me pongo a pensar en Pedro, que dijo: hemos dejado todo para seguirte, y lo llevan preso. Sus planes se vinieron abajo. Algo así como a muchos les ha pasado en estos días. ¿Cuántos planes tenían muchas familias? La esposa tenía planes con el esposo, pero el esposo murió. El matrimonio tenía planes, pero la esposa murió. Los hijos tenían planes, pero papá o mamá murieron. Los planes se vinieron abajo. Creíamos, esperábamos, pero mis planes se vinieron abajo. Ahora, número 4, Jesús se aparece con los discípulos, empieza a hablar con ellos. Él había dicho lo que iba a pasar 3 días después. Jesús había aclarado que 3 días después de su muerte, Él iba a resucitar. Y no lo dijo una vez, ni 2, ni 3, varias veces. Por ejemplo, Marcos 8:31 dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús lo había dicho. Mi pregunta es, hermanos, ¿por qué los discípulos estos no esperaron los 3 días? ¿Por qué no dijeron: vamos a esperar 3 días a ver qué es lo que va a pasar? No, sus planes se habían roto. Los humanos somos así. No somos capaces de esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas divinas. Queremos que las cosas sucedan, pero ya. Decimos: Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Señor, sáname que estoy enfermo. A ver, ya queremos inmediatamente. Estos discípulos no tuvieron la paciencia para esperar 3 días en las promesas de Jesús. Fueron 3 días de decepción, 3 días de lamento y de tristeza. Se murió. Nuestros planes se vinieron abajo. Pero cuando nuestros planes se derrumban, necesitamos tomar una decisión: o continuar llorando, o continuar con ese sufrimiento, o secar nuestras lágrimas y ver quién es el que nos está hablando, quién es el que nos viene acompañando. Número 5, cuando descubrieron ellos que era Jesús el que estaba con ellos, ellos escucharon las palabras que les hablaba. Todavía no lo habían descubierto, pero le dijeron: nos hablas muy bonito, quédate, ya es tarde, quédate con nosotros. Dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Mi hermano, cuando nuestros planes se derrumban, es el momento de invitar a Jesús y decirle: quédate conmigo, Señor. Yo tenía el plan,
de que las cosas me iban a salir así, me quedé sin trabajo. Quédate conmigo, Señor. Yo tenía el plan de que las cosas iban a suceder de otra manera. Mis planes se vinieron abajo. Quédate conmigo, Señor. Y es más, ellos agregaron una palabra: ya es tarde. Quédate, Señor. Y la verdad, hermanos, Jesús nunca rechaza una invitación. Al contrario, dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando tus planes se han derrumbado, hermano, solo tienes que secar tus lágrimas y ver que quien está a tu lado es Jesús, que te va a dar un nuevo motivo para vivir. Invítalo. Dile: quédate, Señor, ya se hace tarde. Termino, hermanos. Jesús entró con ellos, se sentó a la mesa para cenar con ellos, y después de orar, ellos se dieron cuenta. Sus ojos se abrieron, dice el verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Cuando Jesús seca nuestras lágrimas, hermanos, es el momento de ver que nuestros planes todavía no están destruidos. Imagínense, más adelante Jesús dijo: allá en el reino hay 24 asientos, 12 para las tribus y 12 para ustedes. O sea que efectivamente ellos estaban programados para reinar en el cielo con Dios. Entonces, los planes que ellos tenían no habían quedado del todo abandonados. Jesús resucitó esos planes. Muchos hermanos en esta pandemia han visto sus sueños rotos. Justo en este día, hace un año, el pastor Felipe García, un compañero de los viajes que yo hacía, partió a la presencia del Señor. Había muchos planes con él. Ya habíamos regresado de Australia y teníamos programado estar en Asia, pero se murió. Los planes se vinieron abajo. Muchos han visto sus planes rotos. Familias que tenían esperanza y por alguna circunstancia el padre de familia ya no está, la mamá ya no está, el hijo en quien se había hecho planes ya no está. Cuando los planes se derrumban, Cristo todavía está ahí. Cristo no se ha derrumbado, hermano. Él está dispuesto todavía a hacer que nuestros corazones ardan con su palabra. Dice la Biblia que ellos decían: ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Yo quiero decir en esta noche, hermano, así como los discípulos dijeron: ya es tarde. Ya es tarde, hermano. Los acontecimientos se están cumpliendo. Hoy decía el alcalde de Nueva York, ayer llovió torrencialmente, que el agua entró en el metro y en muchos lugares parecía una fuente. Y dijo el gobernador o el alcalde de Nueva York: es que en este tiempo está lloviendo como nunca ha llovido. ¿Y por qué? Vea las noticias. Inundaciones en Europa, en Alemania, en Italia, inundaciones en España, aquí en México, en cada estado, torrenciales aguaceros. Ya es tarde.
terremotos, tornados, pandemias. Ya es tarde. Es mejor decirle: Señor, mis planes se han derrumbado. Los planes que tenía se vinieron abajo, pero ahora te pido, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo. Restaura mis planes. Contigo vuelvo a levantarlos. Vamos a cantar ese coro. Te invitamos, oh Cristo. Te invitamos hoy mismo. Quédate con nosotros. La noche ya se acerca. Viene la lobreguez. Quédate con nosotros y quédate de una vez. Te invitamos, oh Cristo. Te invitamos hoy mismo. Quédate con nosotros. Quédate desde hoy. La noche ya se acerca. Viene la lobreguez. Quédate con nosotros. Quédate de una vez. Señor, cuando nuestros planes se derrumban, aquí tenemos a estos discípulos diciendo: nosotros esperábamos que Él fuera a redimir a Israel, pero no. Hace 3 días que lo mataron. ¿Quién sabe, Señor, cuántos de los que me escuchan esta noche han visto sus planes destruidos? Todo se vino abajo. Con la enfermedad, con el despido del trabajo, con la partida de un ser querido, todo se vino abajo, los planes. Pero qué bueno es saber que en medio de ese dolor y lágrimas, tú te acercas a nosotros, extiendes tu mano para secar esas lágrimas y decirnos: hay esperanza, hay esperanza. No están destruidos todos tus planes. Dices en tu palabra: yo te tomo de la mano derecha. Y te dice: yo te ayudo. Y yo sé los planes que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que estás esperando. Hoy ponemos nuestros problemas en tus manos. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra confianza está en que tú harás las cosas, Señor, que redunden en beneficio de nuestra vida. Oramos por nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor. Ayúdales, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.